¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto, chicos. Empezamos. Ya, nos habíamos quedado la anterior semana en ese ejercicio. Habíamos resuelto el ejemplo del libro del Berlamont, donde habíamos visto que era esta. Era el perfil S1, creo. Sí, era el S1. Aquí nos daban los datos del perfil S1, nos daban la pendiente, el Manning, el caudal, la base, un canal trapezoidal con ángulo de 45 grados. Sabíamos que la condición de borde aguas abajo era 2.5 metros de agua y sabíamos que el canal tenía 50 metros. Entonces teníamos que calcular el perfil de flujo. Habíamos usado que había maneras de calcular ese perfil de flujo. Uno era con el método del paso directo, que era este el ejercicio que habíamos resuelto. A ver, este era 001, 003, C2. A ver el otro archivo más. Creo que justo este no es. Ya era este, sí, exacto. Era este el archivo donde habíamos resuelto el problema de los dos, de las dos maneras, lo que les había comentado. Sí, vamos a nuestra. Esta parte quiero que quede bastante clara. Vamos a nuestra pizarra. Y que disculpen, no se escucha el audio. ¿No se escucha? A ver. Sí se escucha, Doc. ¿Se está escuchando? Todo el mundo me puede. A ver, ¿me escuchan casi todos? Si alguien no lo escucha, debe ser por algún otro motivo. Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Se escucha bien. Ah, ya, perfecto. Bueno, continuemos entonces. Debe ser algún problemita que tiene entonces en su audio. Ya. Habíamos visto este, ¿no? Este era el problemita. Teníamos 2.5 aquí abajo de condición de borde. Teníamos la altura crítica que era 1.85, la altura normal 1.75. Teníamos todos los datos del canalito que tenía una pendiente 0.01. Habíamos escogido nosotros un delta H de 0.11. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer este es el punto conocido. El punto conocido es la condición de borde. Tenemos de dato la condición de borde. Sabemos que aguas abajo hay un reservorio que tiene una altura de 2.5 metros. Entonces, ¿cuál es la coordenada de este puntito? La coordenada de ese puntito, sabemos que el canal tiene 50 metros. Entonces, la coordenada de este puntito es 50, 2.5. Entonces, conocemos la coordenada de este puntito y conociendo la coordenada de este puntito podemos iniciar aquí para hacer el cálculo de la S1. Entonces, lo que hemos hecho, era esta, exacto, era esta planillita, donde conocemos el punto. La planilla lo que hace es resolver todas las ecuaciones que nosotros hemos hecho ya en tabla, ¿no? Lo único que hace es me dice qué número de iteración tengo, me da H, que es la altura de agua, calcula el mojado, calcula el área mojada, el ancho superficial, calcula el phi de H, el phi de H es la ecuación de Bress, nada más, calcula la posición. Entonces nosotros el punto conocido que tenemos es este punto aquí de salida, donde es 50, 2,5. Entonces 50 es la posición en S, es S minúscula, 50 es la posición en S, y 2,5 la altura en Y, en H, la altura 2,5. Con este punto conocido, yo aquí tengo una posibilidad de hacer 3 iteraciones. Entonces voy a resolver en 13 iteraciones, tengo que ir de 2,5 a 1,85. Entonces aquí voy a poner esta ecuacióncita para que quede claro. Yo quiero ir de 2,5 a 1,85, entonces voy a restar 2,5
A ver, vamos a hacer en ecuación. 2.5, que es este. Le resto la altura crítica. Esta es toda la distancia que tengo para moverme. Quiero resolver este problema en ¿cuántas iteraciones? En 12 iteraciones. Y me da que el paso debería ser 0.054. En negativo, porque tiene que ir bajando. Entonces 0.054 lo dejo acá. Y es justo el mismo que he puesto aquí, 0.05. Es muy similar. Entonces paso para llegar justito al 1.85 en la iteración 13. Con esas 13 iteraciones puedo resolver el problemita. Parto con la altura de 5. Estos dos datitos en rojo son condiciones de borde. Entonces, si se fijan, no son ecuaciones, son datitos aquí en el Excel. Todo lo demás se calcula, perímetro, área, base, phi, y está calculado. El siguiente h no es nada más que el h anterior más el delta h, en este caso 0.05. Entonces nos va a dar este 245, 24, 235. Entonces toda esta columnita del h ya la sé. Con esta columnita de h se calcula automáticamente perímetro, área y base, y phi. Y el siguiente dato que empiezo a calcular es este, es el nuevo S. Pues como esta planillita es para el método del paso directo, entonces el nuevo S, o sea, la nueva posición la calculo con esta, con la ecuacióncita esta del método numérico del paso directo, donde dice la posición SI más 1 va a ser igual a la posición anterior, aquí está, S, que sería este azul, más 2 veces delta H, dividido entre phi i más 1 más phi i. Entonces, este y este. Lo pongo en esa ecuación y voy calculando la posición. Y llego cabalito hasta acá. Entonces, lo que sé, lo que habíamos visto, es que llegamos a la altura crítica a los 14 metros. Entonces, si esta canal era de 50 menos 14, a los 36 metros, o sea, 36 metros de largo tiene el perfil de flujo. Ahora, si lo resolvemos exactamente como hace el Verla en el libro, el Verla lo que hace, se da como condición de borde conocida, se da 1.9, que es la altura crítica, o sea, él dice que va a partir de aquí, 1.9, un poquito más de la altura crítica, 1.85 es la crítica, pero les he dicho que tenemos que alejarnos un poquitín de la crítica para arrancar. Entonces él pone 1.9 y pone 0, porque hace un nuevo eje de coordenadas, ¿no? Su nuevo eje de coordenadas, para verla, está aquí. Para nosotros, nuestro eje de coordenadas siempre va a estar aquí, al inicio del canal. Y es lo que les he aconsejado, para mí en su examen, en todo lado, tienen que hacer como los estoy diciendo yo, eje de coordenadas al inicio del canal, acá. Lo que hace Belamonte en su ejemplo del libro, él pone su eje de coordenadas aquí. Mueve su eje de coordenadas. Y al mover su eje de coordenadas aquí, este puntito se convierte en 0, 1.85 o 0, 1.90 en este caso, porque sube un poquitito más, 5 centímetros más de la altura crítica para alejarse de la inestabilidad. Entonces el bloque hace parte de aquí y calcula el perfil así. Nosotros lo que hacemos, partimos de aquí y calculamos el perfil así. Ambos métodos son exactamente igual, van a tener exactamente el mismo perfil, todo idéntico. Lo único que yo no aconsejo que estén cada vez cambiando su eje de coordenadas, porque eso usualmente al final provoca equivocaciones. O sea, un perfil lo calculas con tu eje aquí, el otro perfil lo calculas con tu eje aquí, el perfil con tu eje aquí, y al final todos tienes que poder dibujarlas juntas. Por eso, yo aconsejo siempre que mantener el eje de coordenadas aquí, al inicio del canal, y calcular de aguas abajo hacia aguas arriba todos los perfiles que son subcríticos. Este, por ejemplo, calcular así. Entonces, ustedes, en su examen, me tienen que resolver así. Parten de este punto, 2,550. El detalle es negativo. Y van a calcular el perfil. Es este. Si dibujamos los dos perfiles uno con el otro, tenemos aquí este perfil que es este. Lo único que habría que hacer es aumentar una columnita aquí.
Este va a ir de 1,9, 0, 2, ¿no? Entonces le vamos a cambiar este deltita aquí para que vaya cabalito. Ahí está, 2,5. Ahí está. Aquí la única diferencia es que este de aquí, última persona que admitimos ya. Queremos ir hasta 2,5. Este vamos a poner 1,86. 251 hasta 36 metros, perfecto. Necesitamos que sea 50, entramos con 14 a este. Solo por cuestiones de dibujo. R en lugar de K. Estoy cambiando a R esto. Listo. Si se fijan, se han sobrepuesto completamente ambas curvas. Ahora le voy a cambiar de grosor y color. Ya, ahí está para poderla ver mejor. Si se fijan los dos perfiles, este de aquí está calculado de aguas abajo hacia aguas arriba y este de aguas arriba hacia aguas abajo. Ambos son exactamente igual. Voy a poner esta punteadita para que podamos ver un poco mejor. Ahí está. Si se fijan, ambos perfiles son exactamente igual. Lo único que pasa es que una se está aproximando al 1,85 aquí, por eso tiene esta inflexioncita. No importa nada. Y el otro está saliendo de acá. Una está calculada de aguas abajo hacia aguas arriba, la otra está calculada de aguas arriba hacia aguas abajo, pero ambas, si se fijan, son exactamente el mismo perfil de flujo. ¿Ok? Ya. Entonces con eso está claro, está todo esto, o sea, lo que hemos intentado resolver el problema de verla montar, cuál está en el libro, y hemos entendido el porqué, la diferencia en cómo hacemos nosotros, y ahora lo que les he dicho, que en su examen yo quiero que resuelvan cómo yo lo acabo de resolver. De aguas abajo hacia aguas arriba, sin mover el eje de coordenadas. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Ya, continuamos. Lo siguiente que aparece aquí es la altura secuente, que es esta. Ya les había hablado de esta ecuacióncita, esto es para canales rectangulares. Si queremos hacer en canales trapezoidales, resolver este sistémico. Este FH1 entra aquí. Sale una ecuación un poco más larga. Tú la apretas Solve y resuelves el H2. Y esa es la ecuación para resolver en canal trapezoidal. Lo siguiente que vamos a ver son condiciones de borde impuestas. Entonces, el ejercicio que acabamos de hacer es con una condición de borde impuesta. ¿Por qué? Porque la altura del reservorio es una condición impuesta. No siempre los canales van a tener reservorio. En este caso, sí tenemos reservorio aguas abajo, es una condición impuesta. Entonces, ahora vamos a ver un poco condiciones de borde aguas arriba. Condiciones de borde aguas arriba son las compuertas. Como en este caso, pero esta compuertita, dependiendo de la apertura de la compuerta, va aquí el nivel del agua a la que va a salir. Va a ocasionar una inflexión. Esta inflexión es la que sabemos que es la condición de borde natural. Cuando no tengo ninguna condición de borde aguas arriba y es una pendiente fuerte, entonces va a salir por la crítica. Esa es una condición de borde natural. Es esto lo que pasa acá. Entonces, conozco las salidas con compuerta. Entonces puede ser de dos tipos, ¿no? La salida puede ser libre, como está aquí. Entonces el agua está saliendo exactamente al mismo nivel que es la apertura de la compuerta. Acá está. Lo otro que puede pasar es que se sumerja la compuerta. ¿Por qué pasa esto? Porque por algún motivo hay una condición de borde aguas arriba, digo aguas abajo, que hace que el agua retorne. Y en lugar de salir
aquí en la apertura sale más arriba, o sea, el nivel, acá. Por ejemplo, acá, el nivel aguas arriba de la compuerta está aquí, el nivel aguas abajo de la compuerta está acá. A esta condición se lo llama sumergida. Es una compuerta sumergida. Esta es una compuerta libre, con apertura libre. Cuando la altura crítica queda por debajo de la apertura de la compuerta, entonces le hemos llamado esto sumergida. Cuando la altura crítica queda por encima de la altura de la compuerta y aún así está ahogado, a esta le llamamos un resalto hidráulico falso. Luego la inflexión, que es la que hemos visto, la inflexión es que el agua va a salir por altura crítica. Ahí está. H0 se aproxima a la altura crítica. Esa es la inflexión. Aquí vemos un poquito de teoría de la compuerta, un poquito aquí de la variación de caudales en función de la altura de la compuerta. Lo que nos interesa de acá es esta ecuación. Esta ecuación es la que nos interesa. Entonces ustedes se van a anotar esta ecuación, porque es muy probable que en su examen les entre compuertas. Entonces tienen que anotarse esta ecuacióncita. Esta es la ecuacióncita de compuertas, de flujo a través de compuertas, que no es nada más que basada en la ecuación de Torricelli de flujo de orificios. Es el mismo principio. Cuando tú tienes el caudal, que va a ser una función del área, que es el área de la compuerta, está el área que tiene mojada, el área por la que pasa el agua. La raíz de 2 veces la gravedad, abrimos paréntesis, H sub O, que es la altura de aproximación del agua, esta, H sub O, menos H sub 0, que es esta, la altura de agua que está pasando por la compuerta, esta, H sub 0, por la raíz de 1 menos la pendiente de la salida del canal elevado al cuadrado. Entonces, esta es la ecuacióncita que ustedes van a utilizar para calcular el caudal que pasa a través de esa compuerta. Entonces, puede ser que de dato yo les dé el caudal que pasa por la compuerta y con ese caudal como dato ustedes encuentren toda la información. O puede que yo les dé de dato el HO, la altura al otro lado de la compuerta. Porque si yo les doy este HO, que es la altura al otro lado de la compuerta, ustedes pueden calcular el caudal que pasa a través de la compuerta con esta ecuación. Incluso se utiliza esto, bueno, luego vamos a ver un ejercicio, ya la próxima clase probablemente, donde vamos a ver que cuando vamos a hacer métodos, o sea, vamos a hacer procesos iterativos para determinar perfiles de flujo, pues cuando hay condiciones sumergidas, necesito utilizar esta ecuación varias veces, recurrentemente. Entonces, esta ecuacióncita nos la guardamos. Esta ecuacióncita nos la guardamos y ya sabemos qué es cada término de la ecuación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta de compuertas? De la ecuación que rige la altura de compuerta, o alguna vez incluso puede ser pregunta de examen, que ustedes hagan los cálculos de los perfiles de flujo de determinada manera y que me calcules la altura de aguas arriba del reservorio, digo, de la compuerta. Entonces aquí tienes la compuertita, esta altura está H sub O, puede ser que yo te pide que calculas este H sub O. ¿Cómo lo calculas? Aquí, en esta ecuacióncita, despejas H sub O o le das la misma ecuación y le das solver a H sub O. Bueno, entonces aquí hay un poquito, esto pueden leérselo, es relaciones que hay de la salida de las compuertas, cómo funciona. Esta grafiquita, esto me gusta, vamos a girar. Ya. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las compuertas. La crítica queda aquí por encima de esto, de la apertura de la compuerta, aquí está la altura crítica. Tengo aquí A, que es esta, que es la altura de la compuerta, H, o la altura de aproximación. Entonces dice que esta AM va a ser menor que A, que es la altura de la compuerta, en este caso, ¿no? Y el Q va a ser menor al Q máximo. Eso es para Q máximo.
Q es menor a Q máximo en esa otra circunstancia, cuando está acabada la altura crítica, y cuando está por encima de la altura crítica, vemos un poquito la relación respecto de esta AM, ¿no? Toda esta parte, como se había dicho, lo que nos interesa de todo esto es esa cuantificación de flujo a través de la compuerta, que es la que necesito que se anoten, que se porque es la que vamos a utilizar. Entonces, como condición de bordeo hacia arriba, solamente hay dos alternativas. O tengo una compuerta, o tengo un canal de dos tramos, en el cual en el segundo tramo, su condición agua hacia arriba, es el nivel de agua que está terminando el primer tramo. Así, tipos, o vas a tener una compuerta, o vas a tener un sistema de canales donde la condición de borde agua hacia arriba va a ser la última altura conocida del primer canal del primer tramo. Entonces ahora vamos a ver condiciones de borde aguas abajo. Ya habíamos visto una, que era el ejercicio que hemos resuelto ahorita, el ejemplito de reservorio de condición de borde aguas abajo. Puede haber de aguas abajo un vertedero como este, que lo único que va a hacer el vertedero es elevar la altura de agua, y esa altura de agua se convierte en una condición de borde, ¿no? Entonces, cuando la altura del vertedero, aguas abajo, por ejemplo, hay dos medidas. Cuando hay caída libre, aguas abajo, hay dos maneras de que el agua caiga. Una es esta, que es en las pendientes moderadas, en las pendientes M. La altura crítica se convierte en mi condición de borde aguas abajo, y el agua cae en esta caída libre pasando por la altura crítica. Y la otra es más bien cuando la altura crítica está por encima de la normal, es cuando pendientes son empinadas, pendientes S. Entonces el agua va a caer, va a salir por la altura normal. Va a partir de la crítica, aguas arriba, y va a intentar llegar a la normal. Entonces va a salir casi cerca de la normal. En algunos casos por la normal, cuando si es un canal muy largo, pero en otros casos muy cerca de la normal. Entonces puede salir en una caída libre, aguas abajo. El agua puede salir o por la crítica o por una altura muy cercana a la normal, dependiendo si es pendiente moderada o si es pendiente fuerte, empinada. Otra cosa que puede suceder es que el resalto hidráulico se traslade al interior del reservorio. Entonces yo tengo aquí mi reservorio, que sería este, que era mi altura del reservorio, está HD. Tengo mi altura crítica y está viniendo con un flujo supercrítico el agua. Si saco de este flujo supercrítico su altura secuente, me da aquí arriba, que está muy por encima de la altura del reservorio. Entonces, como no existe la intersección, entonces el resalto hidráulico se produce al interior del reservorio. Cuando la secuencia de agua supercrítica se intersecta con el reservorio justo a la entrada, el resalto hidráulico se va a dar acá, a la entrada del canal. Eso tal vez podamos dibujarlo. Vamos a la pizarrita. Ya estamos hablando de este caso. Tengo mi canal. Tengo mi altura crítica. Tengo mi altura normal. Entonces el perfil que se va a dar aquí es un perfil S2, donde el agua sale de acá e intenta llegar a la normal. Así. Este es un perfil S2. Calculo su altura secuente. Que va a ser algo así.
Esa es la altura secuente de este S2. O sea, la línea punteadita es la secuente de S2. Dependiendo de dónde esté el reservorio, voy a usar otro color para el reservorio. Si mi reservorio está aquí arriba, entonces esta de aquí va a salir una S1, que es la que ya hemos calculado, y donde se intersecte la S1 con la secuente se va a dar el resalto hidráulico. Ahí. Una alternativa. Ahí se da el resalto hidráulico. Si mi reservorio justo está acá, se están intersectando justo acá, entonces el resalto hidráulico se va a dar acá. Entonces el resalto hidráulico justo se da a la entrada del reservorio. Pero si mi altura está acá, mi altura del agua está acá, entonces esta altura secuente no se va a intersectar con el reservorio y entonces el resalto hidráulico se va a presentar dentro del reservorio. Esas son las tres cosas que puede pasar con la altura del reservorio aguas abajo. Si la altura del reservorio está por encima de la secuente, entonces el resalto hidráulico va a estar dentro del canal donde se intersecte esta curva S1 con la altura secuente acá. Si justo coincide la altura del reservorio con la altura secuente de la curva supercrítica, entonces el resalto hidráulico va a ocurrir justo al ingreso del reservorio. Y si no se intersectan, el resalto hidráulico es al interior del reservorio. Y puede existir una tercera opcióncita, que es esta, que la altura de agua en el reservorio sea tan alta que no se llegue a intersectar con la secuente. Entonces, como no se llega a intersectar con la secuente, este canal está ahogado. Y en esta alturita de aquí se convierte en mi condición de borde para si es que hubieran dos canales, ¿no? Si es que hubiera otro canal aguas arriba por aquí, se convertiría en mi condición de borde de ese primer canal. Pero entonces puede ser que esto sea ahogado. Puede que mi canal sea ahogado. La primera condición de borde aquí arriba significa eso, que este canal está ahogado. No va a haber resalto hidráulico. Esta, la del medio, la segunda, esta, significa que el resalto hidráulico es dentro del canal. Luego, si el reservorio coincide con la altura secuente, el resalto hidráulico es en la entrada del reservorio. Y por último, si el nivel del reservorio es muy bajo, entonces el resalto hidráulico se produce en el reservorio. Y si el nivel es más bajo todavía que esto, por ejemplo por aquí, ya esto sí es caída, ¿no? Esas son todas las posibles condiciones aguas abajo, dependiendo de dónde está el reservorio. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? No me queda claro qué pasa cuando la altura del reservorio es demasiado alta. Que cuando la altura del reservorio es demasiado alta, tú vas a dibujar esta S1, ¿no ve? Esta S1. Has dibujado esta S1. Y cuando has dibujado la S1, te has dado cuenta que en ninguna parte esta S1 intersecta a la secuente de esta S2. Como no la intersecta, quiere decir que este canal está ahogado. Y que el agua lo que va a hacer es este perfil, el S1. Eso es lo que va a hacer el agua. Si yo tuviera dos canales, o sea, otro canal aguas arriba, este se convierte en mi condición de borde aguas abajo de mi primer canal.
esta. Si este fuera mi segundo canal, esta se convierte en mi conexión de borde para mi primer canal. O sea que ya tendría otros tipos de perfiles hacia aguas arriba. Pero este canal ya de entrada está ahogado. O sea, hay tanta agua aguas abajo que lo ha ahogado por completo todo mi canal. ¿Está más claro? Luego vamos a ver algún ejercicio con doble pendiente y ahí vamos a ver un poquito más. Pero de principio lo que tienen que saber es esto, que existe una posible altura aguas abajo del reservorio, en el reservorio, que puede ahogar todo ese canal. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Es un poquito lo que habíamos explicado, que si es un canal con pendiente moderada, el agua va a caer por la altura crítica, ¿no? Se llama caída libre. Entonces ahora vamos a ver cálculo de perfiles de flujo en un sistemita de un canal, donde uno tiene su condición de borde aguas arriba, que está regida por una compuerta, y su condición aguas abajo, que está regida por un reservorio. Usualmente lo que nosotros tenemos en el canal del laboratorio es que vamos a tener aquí una cosa más bien que daremos ahorita. He estado hablando aquí con administración y me gustaría hacer al menos una vez perfiles de flujo en el canal de afuera que tenemos aquí en el labo para hacerlo, pero como ya se ha cerrado toda la parte administrativa dentro de la universidad, está ahorita, bueno, el canal está de afuera, está sin agua, se ha secado completamente, pues no lo hemos usado todo el año. Entonces necesitaríamos comprar agua. Necesitaríamos comprar una cisterna de agua para poder hacer la pruebita. Lamentablemente la parte administrativa de San Simón ya se ha cerrado usualmente para el 10 de diciembre ya se cierran todas las cajas chicas, todo el dinero, y ahorita no hay dinero administrativo dentro del laboratorio. Pues es un tema administrativo nomás. Yo propongo que hagamos la pruebita, nos amollaremos entre los que vamos a venir al labo. Yo diría máxima 5 lucas por cabeza y con eso compramos el agua. Una vez que compremos el agua no va a haber ningún problema de hacerlo. Entonces quedaremos una cosa. Necesitamos un día para hacer una limpieza del canal, porque se ha debido llenar de ramas, de hierbas, todo. Entonces necesito que vengamos un día a limpiar. Ese mismo día que limpiemos vamos a comprar agua en la tarde y luego durante 3 días podemos venir grupos de 20 personas. Son más o menos de 60 a 70 alumnos que estamos siempre en las clases. Entonces no creo que venga más gente a hacer la práctica que los que están. Y nos dividiremos, e incluso da menos la cuota ahí, 5 pesos es mucho. Ya podemos dar a 4 pesos la cuota, suponiendo que vamos a hacer 60 personas. Ya daremos a 4 pesos la cuota, pero eso va a dar, vamos a hacer grupitos de 10 personas. Entonces ustedes ya pongan de acuerdo en grupos de 10 personas. Háganse grupos de 10 personas y por día vamos a venir 2 grupos. O sea, el martes 2 grupos, el lunes haremos la limpieza y el lunes vamos a comprar el agua. Si ya tenemos el canal limpio y con agua, podemos empezar desde el martes, miércoles, jueves, esos 3 días, hacer las 2 grupos por día y hacemos todo el testeo ahí en el canal de afuera. Vamos a medir, van a traerse wincha, van a traerse regla, van a medir el perfil de flujo que se da en los canales y luego ustedes tienen que calcularme el perfil de flujo con lo que estamos aprendiendo. Y su práctica consiste en lo que han medido aquí, tienen que poder calcular ustedes numéricamente con planillas. O sea, el cálculo con tus planillas tiene que ser exacto a lo que han medido en el canal acá afuera. Y esa es su práctica. ¿Ok? Entonces, ármense nomás a grupos de 10 personas. Pongan, nómbrense un encargado de grupo. Y ese encargado de grupo que me mande por WhatsApp la lista de la gente de su grupo. Eso hasta este sábado. Lunes nos vemos aquí en la mañana
con todos a las 10 de la mañana, o un poco antes tal vez, para que no nos dé el sol. Nos veremos 9 en punto, a más tardar. Todos me esperan afuera del labo, porque ahorita estamos con una restricción, nadie puede entrar al laboratorio. Entonces todos me esperan afuera del laboratorio, a las 9. Ya vénganse con ropa, así como para limpieza. El que pueda traer algún asadón o alguna cosa así que nos ayude y pueda traerlo bien. Aquí tenemos algunas palas, picotas y machetes, entonces no va a haber problema. Venimos todos los que van a hacer la práctica, venimos el lunes, aquí en la mañana, 9 en punto. Nos vamos atrás, al laboratorio por atrás y hacemos la limpieza. Yo creo que nos va a tomar, si somos a varios, en 1 hora y media vamos a limpiar el canal y ya pueden estar siguiendo todos. Y ese mismo día, el lunes, ya me entregan sus listas de sus grupos. Me entregan las listas de sus grupos y ese mismo día, el lunes, ya programamos las prácticas. O sea, el martes ya vendrían 2 grupos, el miércoles vendrían 2 grupos y el jueves 2 grupos. Entonces, más o menos que los grupos sean entre 10 y 15 personas. En ese rango, entre 10 y 15 personas. Vienen el día que les toque, hacemos correr el agua en el canal. Ustedes miden con Flexo todo. Yo les voy a dar el perfil del canal, porque el perfil ya lo tengo levantado en AutoCAD, para que no tengan que estar haciendo con nivel, midiendo el perfil del canal. El perfil del canal ya lo tengo. Entonces yo les doy el perfil del canal. Ustedes hacen sus mediciones, miden el perfil de flujo. Y lo que midan en el perfil de flujo van a ser aforo de caudal con molinete, y vamos a hacer aforo con una canaleta partial que hay, que tiene el mismo canal. Entonces van a tener de dato, van a conocer el caudal que está pasando y van a tener el perfil de flujo. Entonces con el caudal, como el canal de afuera es de concreto, tienen el Manning. El Manning es un poco, jugar con el Manning un poquitito en el rango de concreto. Y me tienen que calcular el perfil de flujo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de alguien? Sobre los grupos, sobre cómo vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna consulta? Doc, no lo entendí muy bien. ¿Qué lunes será el día que tenemos que ir? ¿Qué fecha? Lunes, ya, lunes de entrada vienen todos, porque vamos a hacer limpieza. ¿Ya? Y el lunes ya me traen sus listas de grupos. Me dicen tal grupo, lista de 10 alumnos, o de 10 a 15. Un grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. No creo que hagamos más de 4 grupos, seguro que no, porque somos 60, 70 alumnos. Si el lunes tiene choque de alguna materia, bueno, sí tiene que venir al menos la mitad de su grupo a hacer la limpieza. ¿Ya? Entonces sí tiene que venir al menos la mitad de su grupo a hacer la limpieza, eso sí. Entonces pónganse de acuerdo, pero tiene que haber gente el lunes para hacer la limpieza. Si no limpiamos, no hay práctica, ¿no? Entonces el lunes hacemos la limpieza. En la mañana, 9 en punto, ya estaremos aquí. Mejor si es 8:30. Creo que mejor 8:30, así nos evitamos un poco el sol de mediodía. Si empezamos 8:30 la limpieza, máximo hasta las 9:30, 10 acabamos. ¿Quién va a hacer martes la limpieza? No, acá es que si hacemos martes la limpieza, vamos a tener que saltar todo. Miércoles, jueves y viernes vamos a tener que hacer las prácticas. O un martes también puede ser. A ver, ¿a quiénes les va mejor un martes? Pueden escribir, a ver, ¿qué les va? ¿Les va mejor lunes o martes? A ver, ahí hay un lunes, un martes. Podría ser lunes, pero más temprano, para que no choque con las materias, ¿no?, que comienzan tipo 9, así. Podríamos hacer 8 en punto entonces el lunes. ¿Cómo les va 8 en punto el lunes? Ahí están muy peleados. Uno pone lunes, otro pone martes. Otro pone lunes, otro pone martes. Ya, hagamos lunes tempranito. Lunes hagamos 8 en punto. Los que pueden venir un poquito más tarde, pues no hay problema. Pero la cosa es, vamos a hacer 8 en punto. Lunes. Sí, haremos lunes nomás, así es que nos va a dar chance. Si hacemos lunes la limpieza,
Ya desde el martes empezamos a hacer la práctica. Y ahí también ustedes se organizan para ver quiénes pueden venir martes, quiénes miércoles y de qué hora a qué hora podemos venir. Listo. Entonces, el lunes 8 en punto. Vamos a escribirlo. Lunes 8:00 en el labo. Lunes 8:00 en el laboratorio de hidráulica, todos, o sea, al menos más de la mitad de cada grupo tiene que estar. Vénganse un poco con ropa como para deshiervar, ¿no? Pues más que todo hay que deshiervar y sacar algunos arbustitos que van creciendo y molestan. Entonces el lunes a las 8 deshiervamos, limpiamos el canal. Yo creo que nos va a tomar más de 1 hora y media, 2, no es posible que sea más. Y luego ya se van ustedes a pasar su clase de las 9, de las 10. ¿Ok? Y ese mismo rato, el lunes, armamos los grupos. Me traen ya las listas de sus grupos. Y ahí mismo el lunes ya quedamos qué día viene qué grupo. Podemos intentar hacerlo en 2 días, tal vez todo, dependiendo de su disponibilidad, de la disponibilidad que tengan. O en el peor de los casos, en 3 días podemos hacerlo, los 4 grupos que armemos, o a lo sumo 5 grupos, pero no más de eso. Doc, ¿y para el tema de la cisterna no tarda contrato o algo así? No, nosotros tenemos ya un proveedor de agua que si le llamamos en la mañana, a mediodía ya está aquí. Ahí está bien. Entonces, no va a haber problema que ustedes limpian en la mañana y a mediodía ya van a estar llenos los canales. Entonces, al día siguiente, martes, ya hacemos las pruebas. Entonces, el lunes tráiganse la cuotita esa de 4 lucas por cabeza. Los que puedan dar el lunes, ¿no? Y los que no, ya en el momento de hacer su práctica, dan la cuotita. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ya continuamos. Entonces tenemos este tipo de canalito, que es el canalito típico para hacer curvas de remanso, donde tengo una condición de borde aguas arriba, que es la compuerta, y una condición de borde aguas arriba, que es el reservorio. Tengo un caudal que va y tiene que haber una diferencia de altura entre el reservorio aguas arriba, que es la altura aguas arriba de la compuerta, que es este H sub O, y la altura del reservorio aguas abajo, que es HD, tiene que haber sí o sí una diferencia de altura, que es este H. Este H es el que me va a marcar que existe flujo en este sistema. Si este H fuera 0, todo esto se va a inundar como una pecera y no va a existir flujo. Entonces, mientras más grande sea este H, la diferencia es mayor y el flujo va a ir a mayor velocidad, ¿no? Porque hay una diferencia de carga entre un reservorio y el otro reservorio, que es el que me va a mandar el flujo que hay entre ambos reservorios. Ya, entonces en este tipo de canales, lo que tenemos que calcular es el caudal que está pasando por el canal. Este caudal calculo dependiendo de la apertura de la compuerta, este H sub S. Es la misma ecuación que hemos visto arriba, que está escrita aquí. El caudal va a ser una función del área, el área mojada de la compuerta, de la apertura de la compuerta, raíz de 2G, H sub O, que es la altura de aproximación, la altura del reservorio aguas arriba de la compuerta, menos A. A es la apertura de la compuerta. Pero bueno, la ecuación ustedes ya la tienen arriba. Prefiero que utilicen la ecuación que está ahí arriba, que es esta, porque esa A va a ser igual a HO raíz de 1 menos SO, que es su proyección. HO es la apertura de la compuerta. Es exactamente la misma ecuación que aparece unas páginas abajo arriba. Entonces empecemos. Hay un ejemplo aquí que nos dice, calcule. Tiene algunos ejemplitos aquí el verla. Esa es la parte ya de ejercicios. Entonces, en algunos de esos ejercicios es únicamente calcular la altura normal o la altura crítica. Estos ejercicios los vamos a pasar porque ustedes ya han calculado la altura normal y crítica 20.000 veces.
Y aquí el verla lo único que hace es lo calcula con el método del punto fijo, ¿no? El método numérico, donde das un valor, la primera iteración, segunda iteración, tercera iteración, donde se empieza a mantener constante, que sí que has llegado, ¿no? Pero nosotros no necesitamos hacer un método numérico para calcular estas ecuaciones implícitas, ¿no? O sea, directamente lo hacen en su calculadora. Cálculo de altura secuente. Tampoco lo necesitamos, porque directamente ustedes resuelven eso. Cálculo de WASP. WASP es lo que se llama el Water Surface Profile. Es el perfil de flujo superficial. En inglés es WASP. Siempre que vean WASP, quiere decir que es algún método, algún libro o algo que está calculando perfiles de flujo superficiales. Entonces el ejemplito nos dice, tengo de datos, el caudal es 60, la pendiente es 0,05, es un canal rectangular con una base de 10 metros, tiene una apertura de compuerta de 80 centímetros, tiene un Manning de 0.001, es un canal de vidrio. Nos dice que asumamos que 1 menos la pendiente elevado al cuadrado va a ser igual a 1, bueno, es casi 1. Nos dice que asumen 1. Nos dice que el canal tiene 50 metros. Y nos dice que calculemos para 4 condiciones de borde aguas abajo. Una condición, 50 centímetros HD. Segunda condición, 1,60 HD. Tercera condición, 2,70. Y tercera condición, 3,80. O sea, HD, que es la altura del reservorio, cada vez va a ir subiendo. Y para cada una de estas, que calcule el perfil de flujo, para este el perfil de flujo, para este el perfil de flujo y para este el perfil de flujo. Entonces empezamos a calcular. Entonces aquí, esto vamos a dibujar aquí abajito, aquí. Entonces lo que tenemos es un canalito. Ahí. Tengo una compuerta. Tengo el caudal, que está pasando como dato. Y tengo una condición de borde aguas abajo que va a ir cambiando. Los datos me dice que el caudal es 60. Me dice que la pendiente es 0.05. Un 0 más, 0.005. Me dice que es un canal rectangular de base igual a 10. Otro dato que me da, que es la altura de la compuerta, HS, va a ser igual a 80 centímetros. Me dice que el Manning de mi canalito es 0.01. Y me dice que el canalito tiene 50 metros de longitud. Entonces vamos a empezar a calcular esto. Vamos a usar la misma planillita que teníamos. Y vamos a calcular altura crítica, altura normal. Es un subtramo, entonces vamos a poner aquí los datitos. Dice que la pendiente es 0.005. Me dice que el coeficiente de Manning es 0.01. Me dice que el caudal es 60. Me dice que la base es 10, que es un canal rectangular. Entonces la pendiente lateral es 0. La longitud del canal que es 50 metros. Y HG, que es la altura. HS le vamos a llamar a este. A veces le decimos HG porque es altura compuerta. Gate es compuerta en inglés. Es HG, a veces es la altura compuerta, es lo mismo este HG que este HS, ¿ya? HG y HS es lo mismo.
Porque también sluice también se le dice a la compuerta en inglés. Entonces, por eso a veces le ponen HS de sluice y a veces se pone HG de gate. Pero al final los dos son lo mismo. O sea, si te dan de dato HG es compuerta y si te dan de dato HS es altura compuerta. Entonces en este caso sé que es 80 centímetros la apertura. Y ahora voy a calcular altura crítica y altura normal. No está habilitado mi botón. Vamos a hacerlo a mano. Esto es igual a 0. Modificando este M. Estoy haciendo con el solver del Excel para poder encontrar la altura crítica y la altura normal. Listo. Entonces me dice que la altura normal es 0,97 y que la altura crítica es 1,54. ¿Ustedes han calculado? A ver, calcúlenme ustedes altura crítica y altura normal si les da lo mismo. Veamos aquí cuánto ha calculado el Verla. El Verla ha calculado la altura normal 0,97. Aquí ha calculado 0,97 la altura normal. Y la altura crítica calcula 1,54. Nosotros 0,97, 1,54. Perfecto, está bien. Entonces, una vez que hemos calculado la altura crítica y la altura normal, lo que nos damos cuenta es que la altura crítica es mayor a la altura normal. Cuando la altura crítica es mayor que la normal, quiere decir que son perfiles S, que es una pendiente fuerte. Entonces empezamos a calcular el primer perfil de flujo, donde vamos a tener primero la curva supercrítica. Entonces la curva supercrítica la vamos a calcular con el método del paso directo. Se copian ya automáticamente todos los datitos aquí, la altura crítica, la altura normal, perfecto. Lo que me da de dato es que la compuerta está abierta a 0,8. Entonces, ¿qué dato para mí va a ser conocido? Va a ser 0,80. Es un dato conocido. O sea, esta condición de borde. A ver, ya hemos descubierto cuánto la altura crítica es 1,54. Esto es 80 centímetros. Esto, por aquí más o menos es 1,54. Ya, 1,54 es la altura crítica. Y la altura normal 0,97. Si es 0,8 la apertura de la compuerta, es un poquitito más arriba. Es el 0,97. Y sabemos que la compuerta está abierta a 0,8. Así que está 0,8, 0,97 y 1,54 es la altura crítica. Con esto ya tenemos todos los datos necesarios. Volvemos a nuestra planilla. 1,54, 0,97. El primer punto de cálculo, la condición de borde, es 0,8 y 0, que sería esta. Este puntito es conocido. Nuestro eje de referencias está aquí. Este puntito es 0,8 y 0. Ahora tiene que ir de 0,8 y chocar con 0,97. Este va a ser una S3. Si quiero encontrar el delta, va a ser igual a este 0,8 menos 0,97
dividido entre 12 pasos para calcular. 0.014 más o menos me da, entonces aquí le doy 0.014. Entonces va a calcular de 0.8 aquí hasta 0.97 tiene que llegar. Aquí nos hemos pasado 98, un poquito menos. 0.013. Ya. Lo que sabíamos que nuestro canalito era de 50 metros. Este es el perfilito que acabamos de calcular, que es el perfil S3. Acabamos de calcular el perfil S3, que es este, que sale de acá e intenta llegar a normal, pero no llega en los... ¿El canalito de cuántos metros es acá? A ver. El canalito tiene 50 metros. Entonces este canalito tiene 50 metros. Vamos a poner solo 50 aquí. Ya está. Entonces a los 50 metros este canalito llega hasta acá. Entonces yo veo que aquí en 3 pasos ya he sobrepasado la distancia del canal. Aquí hemos llegado a 62 metros, 0.83 de altura. Entonces yo quiero, me dice más o menos que a la altura normal va a llegar en 726 metros. Entonces realmente si mi canal tuviera 1000 metros, casi a los 750 metros, recién va a llegar a la altura normal. Pero yo sé de dato que mi canal tiene 50 metros. Entonces le voy a bajar esto a la mitad. Y aquí tengo 0.5, un poco más le voy a bajar esto. Lo único que quiero es que mi canal aparezca aquí con 51 metros, perfecto. Entonces ya tengo, he calculado para 51 metros. ¿Cómo va esto? Ya tengo mi perfil de flujo. Este es mi perfil de flujo S3. Y su secuente ya está calculada, que es aquí la secuente de S3, que es esta. La secuente de S3. Y lo único que estoy haciendo, estoy aplicando esta ecuacióncita, que es la ecuación que está en el libro de Berlamont, para calcular el H2, que era la secuente. Aplicando esta ecuacióncita, calculo la secuente de la S3. Y la secuente de la S3 es esta, correcto. Entonces ya tengo aquí mi S3 y su secuente de S3, que es esta. Esto no va a cambiar nunca. Ahora una cosa que quiero que me calculen ustedes es la altura agua hasta arriba del reservorio. ¿Cuál sería la altura agua hasta arriba del reservorio con estos datos? Ustedes saben, la ecuacióncita ya está acá, ¿no? Es esta ecuación. Ahí está. A ver, calcúlenme la altura agua hasta arriba del reservorio, este H sub O. Me ponen en el chat. ¿Sabemos la pendiente? Sí, es dato. ¿Conocemos la gravedad? Sí, es dato. ¿Conocemos el área? Sí, porque sabemos que la apertura es 80 centímetros. Y también sabemos que la longitud es la base es 10 metros, ¿no? Este canalito. A ver, su base es 10 metros. Entonces conozco todo. Conozco esta área, conozco G, conozco H sub 0, que es 80 centímetros. Tengo la pendiente y calcúlenme H sub O. Calcúlenme H sub O y me copian en el chat. Todos a calcular. ¿Cuánto les da? H sub O. La altura va a ser arriba del reservorio. ¿Calculó ya alguien? H minúscula, ¿qué valor tenía, ingeniero? 80 centímetros.
¿Cuánto da? ¿Cuánto les da? $3.6. Sí, 3.67 prácticamente. ¿Quién? 3.66 se calculó aquí alguien, 3.6. No, aquí alguien calculó 6.66. No, no, eso no puede ser. ¿Quién me ha dicho 3.7? ¿Quién ha dicho? Yo, Inge. Ah, ya. Sí, 3.7 ya. Sí, prácticamente, porque a mí ahorita me ha dado 3.67. Con 3.67 el caudal que pasa es 60. Entonces, esta altura o hasta arriba, este H subo, es 3.67. ¿Ya? La altura o hacia abajo del reservorio, este HD, para la primera iteración, nos dice el verla, que utilicemos 0.5. Después 1.6, después 2.7 y después 3.8. Ahora, lo que sabemos es que tiene 50 centímetros, 50 metros este canal. Entonces, si quiero sacar todo referente a un solo eje de referencias, tengo que sacar cuánto es la caída en altura respecto de un eje de referencias vertical. Porque mi eje de referencias ahorita es el eje de referencias de la pendiente del canal, que es este, ¿no? Necesito que estar siempre, siempre claros con eso, ¿no? Es esto. Ahorita mi eje de referencias es este. Ese es mi eje de referencias. A este lado voy a calcular S y a este lado voy a calcular H. Ese es mi eje de referencias ahorita, de aquí en adelante, va a ser todos los cálculos. Entonces lo que vamos a calcular es que 3.66 es la altura del agua aquí en el reservorio. Este era 1.5, 3.66 tendría que estar aquí arriba, ¿no? Ahí más o menos está el agua. 3.66. Entonces empezamos a calcular el primer perfil de flujo. Ya lo acabamos de calcular el primer perfil. El primer perfil me ha dado esto. Ese es de C3. Sale de 0.8 y a los 50 metros llega a 0.83. Entonces lo voy a dibujar. Sale de 0.8 acá y llega a los 50 metros, casi perpendicular, casi paralela a esta recta. Y aquí llega a 0.83. La condición de borde aguas abajo que me dice es que es 50 centímetros en el primer caso. 50 centímetros en el primer caso. Entonces, ¿qué pasa si fuera 50 centímetros en el primer caso? Entonces el agua aquí abajo está aquí. Si el agua está ahí, lo que está sucediendo aquí es una caída libre. Entonces el agua está en caída libre. Entonces la respuesta al inciso A es, el flujo es caída libre. El inciso B. El inciso B me dice qué pasa si el agua sube a 1.60. Entonces ahora el agua ya no está aquí. Esto es 1.50. Entonces el agua está aquí. A 1.60. Entonces ahora tengo que calcular este otro perfilito. Este perfilito que voy a calcular aquí es el S1. Entonces vuelvo aquí a mi planilla. Ahora me toca calcular
La curva subcrítica. La subcrítica, aquí están todos los datos, la pendiente, el canal, la base, 0. Ahora aquí, ahora yo sé que es 1.60. Va a salir de 1.60 y tiene que llegar a 1.54. Entre el delta tiene que ser 0.01. Más o menos 0.01. Llega a 1.58, un poquito más, 0.015. Un poco más. 0.0035. Y aquí está el perfilito. Quiere decir que de 1.6 a 1.55, que es un poquito más, que haremos esto. A 1.54 va a llegar en menos de un metro, en 80 centímetros. Parte de 50 y en 80 centímetros ya ha llegado. Si se fijan, el perfilito, el S1 sería estito. Ahora, si yo veo ambos perfiles en una sola gráfica, a ver, vamos a intentar ver ambos perfiles en una sola gráfica. Voy a copiarme esto. Aquí está. Estos perfiles que tengo es este. Este es el S1. Le voy a dar un colorcito distinto. Y un grosor diferente para que se distinga. Esto es lo que tengo ahorita. Tengo aquí mi perfil S3, que es este. Tengo la secuente de S3 que está aquí arriba y tengo mi S1 que está aquí. Se intersecta el S1 con la secuente del S3, con la secuente del supercrítico. Fíjense esta figura de aquí abajo. ¿Se intersectan? ¿Se intersectan en algún caso este S1 con esta secuente de S3? No se intersectan en ningún lado, ¿no? Entonces lo que sucede aquí es lo que les explico hace rato, que el resalto hidráulico ocurre en el reservorio, porque no se llegan a intersectar. Entonces en este caso el resalto hidráulico es en el reservorio. Si vuelvo a mi dibujo, tengo aquí mi perfil. Lo que sucede aquí es que mi resalto hidráulico, si es 1.6 esto, el resalto hidráulico ocurre dentro del reservorio, por ahí. Ahí ocurre el resalto hidráulico, dentro del reservorio. En el inciso A, caída libre. Inciso B, resalto hidráulico en el reservorio. Inciso C, a 270 me dice. Entonces, ¿qué pasa si el agua está a 270? Si esto era 1.60, 270 más o menos tendría que ser aquí arriba. Creo que es aquí. ¿Qué pasa si mi altura de agua está a 270? Si mi altura de agua está a 270, voy a calcular ahora para ver qué pasa. Si mi condición de borde aguas abajo, ahora ha cambiado, y mi condición de borde para la curva subcrítica, ahora es 270. Tiene que ir de 270 hasta la crítica, que es unos 54, entonces tiene que ser mucho más grandecito. Vamos a ir dándole así. Ya nos hemos pasado. Aquí está 240. Esto va a ser... Ya está. Entre aquí está 50 metros, va de 270 a 240. Entonces mi curva S1 va a ser esta. Sale de 270 y llega a 240 a los 0 metros. 240. Aquí está. Si veo la gráfica conjunta, pasa esto. Sale aquí de 270, llega, intersecta con la secuente.
Intersecta con la secuente. A ver, escríbame en el chat. Intersecta con la secuente. Sí, perfecto. Entonces, como intersecta con la secuente, donde se intersecta, ocurre el resalto hidráulico. Acá. El resalto hidráulico más o menos ocurre a los 32 metros, más o menos. 34 metros. El resalto hidráulico ocurre a los 34 metros. Entonces, si vuelvo a mi grafiquita de... Esta es la negra, es la secuente. La negra es la secuente. Intersecta, acabo de dibujar esta curvita que va a ser así. Y va a intersectar ahí. Y aquí se produce el resalto hidráulico. Entonces lo que va a pasar aquí es esto. El perfil de flujo que se va a dar es viene por aquí, viene por aquí. Resalta. Y continúa por acá. Ese es el perfil de flujo que va a ser para la opción C. Con 270. Entonces con 270 va a pasar esto. Viene el agua, resalta, viene el agua por aquí, resalta donde la intersecta y luego continúa con la subcrítica. Y finalmente el último inciso nos dice que el agua está a 380. Veamos qué pasa con 380. Cambia mi subcrítico. Ahora mi condición de borde es 3.8 con 50 metros, que sería este. Y más o menos llega hasta aquí, hasta 350. Pero sea que intersecta, ya no intersecta. Entonces en el inciso D, el canal está ahogado. En el inciso D el canal está ahogado porque llega aquí a 350. Prácticamente. Aquí ha llegado a 350. Y si ha llegado aquí a 350, entonces, ¿qué se va a alterar ahora? Si esto ha llegado a 350 aquí, a ver, volvamos a nuestro dibujo. En el otro inciso, lo que ha pasado es que ahora mi condición de borde ha subido hasta aquí arriba. Lo voy a dibujar ahí, ¿ya? Ahí. Y esta condición de borde lo que ha hecho es que mi canal se ahogue. Porque no intersecta nunca con la secuente. Si no intersecta nunca con la secuente, entonces lo que va a cambiar es el caudal. Este caudalito que salía por aquí probablemente ya no va a ser el mismo porque ahora está ahogado. ¿Con cuánto sale aquí de altura? Aquí salía... Salía con 380 y llega más o menos con 352. 353. Entonces aquí ha llegado este con 353. ¿Cuánto era la alturita sobre que ustedes han calculado hace rato? 367, ¿no? Y este otro lado es 367. Entonces la cantidad de flujo que va a salir por esta compuerta ha cambiado ahora. Pues, porque antes el flujo que salía ese Q era porque ese era 367 y esto era al flujo libre. Y por eso salía 60 cubos. Pero ahora que se ha ahogado hasta 353, ya es imposible que salga 60 cubos. Entonces calculo cuánto está saliendo. Para calcular cuánto está saliendo ahora, lo que tengo que hacer es la primera iteración. Me decía que tenía un H de 0,8. La apertura de la compuerta era 80 centímetros.
y salía 60 cubos. Para la segunda iteración, mi apertura sigue siendo de 0,8. Pero este sería H sub O. Mi H sub O era 0,8. Ahora mi H sub O es 3,52, hemos dicho, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con H sub O. Si cuando H sub O, este es 3, digo, cuando este H es 3,52. Si este H es 3,52, sigue la apertura de la compuerta. 3,67 sigue siendo la altura o hacia arriba. 3,52 ahora es esta alturita. A ver, 0,8. 3,52 es ahora. El caudal sube un poquitito. El caudal sigue siendo prácticamente los 60,4. Acá subió a 60,4. Antes era. H sub O es esta altura. H sub 0. Y lo que va a pasar es que mi canalito se va a ir ahogando cuando este tirante cambia. Y esta ecuacióncita es la que me bota el nuevo flujo. Esta área es la que está falluqueando aquí. Aquí me falta una cosita aquí en esta ecuación. Esto directamente es 10 por 0,8. Y este es el que cambia a 3,52. El caudal que ahora pasa es 13 cubos segundo. Deja de pasar los 60 cubos y pasa 13. Entonces cuando H es 3,52, aquí ya pasa 13,73 cubos. Esto voy a borrar porque era de otra iteración. Ahora con estos nuevos 13,73 metros cúbicos segundo, el perfil de flujo ha cambiado, los dos perfiles han cambiado. ¿Por qué? Porque los dos perfiles de flujo que yo había calculado era cuando el caudal que pasaba era 60. Pero ahora que se ha ahogado, ya no pasa 60, ahora solo pasa 13 cubos en la primera iteración, o sea, en la segunda iteración en este caso. Entonces ahora para 13,73 tengo que volver a calcular la altura crítica, volver a calcular la altura normal, volver a calcular el perfil supercrítico, volver a calcular la secuente y volver a calcular el perfil subcrítico y ver con cuánto llega acá. Y volver a calcular el caudal. Y así, usualmente en 4 iteraciones, llego a cerrar y voy a saber exactamente cuáles son los perfiles de flujo que se producen en ese resalto ahogado. Ahorita no nos da chance para hacer este proceso iterativo. Mañana vamos a continuar desde aquí. Mañana vamos a empezar con el proceso iterativo del inciso D del ejercicio de Belmont. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Todo claro, Inge. Ya, perfecto. Entonces, mañana vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a terminar el proceso iterativo para encontrar exactamente qué perfiles de flujo se da cuando se ahoga mi compuerta. Ok, entonces ya quiero que se empiecen a organizar. Lunes hemos dicho que nos vamos a ver 8 de la mañana aquí en el laboratorio.
para hacer la limpieza. Entonces ya empiecen a organizarse por grupos, empiecen a organizarse para el lunes ya estar todos aquí, que ya estén con sus listas de los grupos y ya todos listos para limpiar y luego empezar a hacer las pruebas. Ya, nos vemos entonces mañana directamente en clase.